era de Jalisco. Mi madre era de Colima, ellos ya murieron. Yo nací en un pueblecito del estado de Colima. ¿Qué día? El 11 de septiembre de 1919. Por ejemplo, yo ya cumplí 76 años, ya ando en 77 años. Y nosotros en mi país, por ejemplo, pues mis abuelos, que yo sepa, eran hombres de campo, por parte de mi abuela, y por parte de mi abuelo eran trabajadores de las minas, eran obreros de las minas. Mi padre fue capitán del ejército en la Revolución Mexicana. Mi madre era una mujer que amaba mucho la música, y los dos amaban mucho la música. Mi padre siempre amó a mi país, su música, su danza, sus trajes, sus costumbres. Mi abuela era una mujer de origen campesino. La otra abuela, por parte de mi madre, era una mujer de un pueblo muy pequeño. Nunca se nos ocurrió que pudiéramos tener un amor diferente al de nuestra patria, ¿no? La patria se dice en donde nacieron nuestros padres. La palabra patria viene de pater, del padre, de la familia. Entonces, cuando nosotros estudiamos de niños la historia de nuestro país, nos enteramos, por ejemplo, que los españoles, al conquistar México, trataron muy mal a los indígenas, violaron a las mujeres indígenas, y la población mexicana en gran parte es el fruto de esa violación. Por eso los mexicanos tuvieron siempre un resentimiento frente a los españoles. Frente a los norteamericanos, pues sabemos en la historia que no solamente nos robaron la mitad del país, digo, a sangre y fuego, a balazos, no fue un negocio pequeño, ¿no? Toda la California llegó el ejército norteamericano y se apoderaron, y Arizona también, y Nuevo México, etcétera, ¿no? Entonces resulta que los norteamericanos nos han tratado muy mal, por decir así, y nosotros perderíamos orgullo si tuviéramos un gran aprecio por un pueblo que nos ha tratado tan mal. Por lo demás, eso ocurrió hace ya muchos años, en 1847, y desde luego, digamos, ese sentimiento de frente al norteamericano, no frente al pueblo norteamericano, frente al gobierno norteamericano, frente a los políticos norteamericanos, frente a ese baldón histórico. Entonces, desde niños todos los mexicanos sabemos que los norteamericanos nos han tratado así, y lo sentimos como una ofensa. Pero eso es solamente la mitad del problema. La otra cuestión consiste en que los norteamericanos odian a los mexicanos por el color de su piel, así como desprecian a los negros y desprecian a otras gentes. Para ellos, ser hombre es ser blanco, rubio o ojiazul, fundamentalmente ser blanco. Y los mexicanos, que somos el fruto de un mestizaje de indígena y español, no somos necesariamente blancos. Algunos somos blancos, yo soy blanco, pero yo te podría decir que soy blanco por fuera, pero por dentro soy moreno como todos los mexicanos. Y me identifico con la lucha de los mexicanos, y me parece muy ofensivo que a los mexicanos se les desprecie solamente por el color de su piel. Yo paso a Estados Unidos y me hablan en inglés y no quieren aceptar que yo sea mexicano porque soy blanco. Eso me parece despreciable. En México hay muchísimas personas blancas, mexicanos descendientes de hombres blancos, criollos, y además otros que son extranjeros. Pero ¿por qué se va a discriminar a los seres humanos por el color de su piel? Eso es anticristiano, es injusto, es ofensivo, es lastimoso para nosotros. En consecuencia, frente a esa actitud de los norteamericanos, pues lo que sucede es que la mexicanidad se acrecienta, se estimula, se crece. No es fácil que uno pueda admitir que alguien lo ofenda, porque los dioses, porque Dios nos puso piel morena. Eso es injusto, es indigno. Y los mexicanos
particularmente no somos prácticamente discriminadores de ninguna otra raza, de ningún otro pueblo. Desde luego no somos un país perfecto, ni mucho menos, pero aquellos que hemos tenido alguna educación y nos sentimos con el orgullo de ser mexicanos, pues no tenemos por qué ocultarlo. De manera que yo aprendí la mexicanidad desde niño, y después pues tuve la suerte de estudiar en la Escuela de Derecho en México, conocer las leyes de mi país, la historia de mi país ya en la universidad, y estudié en la Escuela de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié filosofía y estuve en contacto, entre otras cosas, con una corriente filosófica que se llama la filosofía de lo mexicano. La filosofía de lo mexicano es algo tan hermoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, no llegaban a México libros, entonces los mexicanos no podían estudiar la filosofía de otros países, entonces se despertó un gran interés. Por ejemplo, mira, curiosamente tengo aquí un retrato de un gran amigo mío a quien yo admiro muchísimo, se llama Leopoldo Sea. Es el más brillante exponente de la filosofía de lo mexicano. ¿Ves? Él estudia las características de nuestra mexicanidad, de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestras virtudes y también de nuestras frustraciones y defectos. Y él es uno de los protagonistas de esa lucha. Cuando aquí en Tijuana logramos que se creara la Escuela de Filosofía y Letras, aquí en Tijuana, yo le pedí al rector que invitara a Leopoldo Sea para que fuera el padrino de la Escuela de Filosofía y Letras, que ahora se llama Escuela de Humanidades de la Universidad aquí en Tijuana. Y él vino casualmente a exponer el punto de vista sobre la filosofía de lo mexicano. Estoy en contacto frecuentemente con el Instituto de Investigaciones Históricas aquí en Tijuana y me preocupa mucho y me estimula mucho el estudio de la historia. Es algo muy bello. Hace unos días tuvimos una conferencia muy hermosa de un doctor, muy joven por cierto, doctor en historia de la Universidad Complutense de Madrid, que vino a explicarnos la visión española de la colonización de Baja California y de Alta California. Una visión muy original y muy interesante, que nos demuestra que las Californias pues fueron parte del territorio de la colonia de la Nueva España. O sea que hasta 1847 México, hasta 1821, todo México formaba parte del Imperio Español. Y hasta 1847, pues, las tres Californias pertenecían a México. Pero lo importante es saber también de qué manera casualmente Alta California y Baja California fueron el fruto de un trabajo muy arduo, muy aventurado y heroico de parte de los navegantes españoles y de los misioneros que conquistaron. Y es interesante porque la Baja California y la Alta California no fueron conquistadas por ningún ejército, fueron conquistadas por sacerdotes, y era una cantidad muy pequeña de sacerdotes y una pequeñísima cantidad de soldados. Por ejemplo, el padre Salvatierra, que fue colonizador y cristianizador de Baja California Sur, llegó con 6 soldados, y en cambio tenía como 14 sacerdotes a través de los años, y trabajaron durante 125 años. Y después los dominicos también, hasta que se acabaron los pueblos indígenas en Baja California. La población que llegó a colonizar Alta California, por ejemplo, empezando por San Diego, porque Tijuana siempre formó parte de San Diego, es decir, Tijuana perteneció a la Alta California. Tijuana nunca perteneció a Baja California, ni Mexicali, ni Tecate. No pertenecemos a la península de Baja California, estamos en la parte continental.
y éramos parte de la Alta California.